perspectiva de la revelación, ¿ya? Del Señor a través de la Escritura. Y no, ¿verdad?, desde una opinión o posición. ¿Por qué no desde una opinión o una posición? Porque hay personas que tienen una opinión acerca de Dios y el mundo tiene una opinión acerca de Dios. Y hay personas también, encontramos personas muchas veces que tienen una opinión acerca de Dios. Opinan, ¿ya? Yo opino de esto de Dios, yo creo esto. No, nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, estudiamos a Dios desde una perspectiva o desde la revelación de la Escritura, de aquello que Dios nos ha permitido conocer por medio de la Escritura. Por lo tanto, esa es nuestra base, la revelación de Dios por medio de su palabra. Antes de comenzar también quiero decirles que lo que estamos estudiando en este curso teológico, el curso teológico ETESPE, son doctrinas bíblicas, doctrinas fundamentales, ¿ya? Cuando hablamos de doctrina, hablamos de aquello que se encuentra en la Escritura, ¿ya? Cuando hablamos de doctrina, hablamos de las enseñanzas que el Señor nos ha dejado por medio de su palabra. Hablamos de temas específicos como Dios, el Espíritu Santo, la persona de Jesucristo, ¿ya? Escatología bíblica, la doctrina de las últimas cosas, de los últimos acontecimientos, etc. Cuando hablamos de costumbres que tienen las iglesias. No debemos confundir costumbre con doctrina. Costumbre, ¿verdad? Cada iglesia tiene sus costumbres, su liturgia de culto, ya, su forma de adorar a Dios, de servir al Señor. Esas son costumbres. Pero cuando hablamos de doctrinas bíblicas, hablamos de algo que está implícito en la palabra del Señor, está escrito, ya, y durante muchos años los teólogos y los cristianos que aman al Señor han venido estudiando y profundizando. Muy bien, comenzamos entonces con teontología, el estudio acerca de Dios. Introducción, estamos en la página número 1. En nuestro primer estudio iniciaremos con la disciplina conocida en la teología sistemática como teontología, que es el estudio acerca de Dios. La palabra teos es una palabra griega, ya que significa Dios. Y logía, entonces, también una palabra griega que quiere decir estudio. Por lo tanto, la palabra teología ya es y significa el estudio acerca de la persona de Dios. En este estudio conoceremos más de Dios, cómo se reveló al hombre, sus atributos o perfecciones divinas, sus nombres, la Trinidad de Dios, etc. Todo lo que envuelve ya y lo que tiene que ver con la persona de Dios. Vamos a estudiar a Dios desde la revelación de las Escrituras y no desde una opinión o posición. Que Dios nos llene de sabiduría para conocer un poco más de este ser maravilloso, de esta persona maravillosa que es Dios. Aquí entramos, ¿verdad?, en la primera pregunta. ¿Es posible conocer a Dios? ¿Será que es posible conocer a Dios? La incomprensibilidad de Dios. No podemos conocer a Dios en su comprensión. Es afirmar que la mente no puede captar el conocimiento de Él. ¿Ya? Por una parte, ¿verdad? Cuando decimos es posible conocer a Dios, podemos decir que sí, pero a la vez también tenemos que reconocer que no se puede conocer a Dios en su totalidad. ¿Por qué razón? Porque lo finito no puede, ¿verdad?, comprender y sondear lo infinito de Dios. Dios es demasiado grande. Necesitaríamos demasiadas vidas y vivir mucho más para poder conocer a Dios en su grandeza, en su totalidad, en todo su poder. El propio Job lo reconoció en el capítulo 11, verso 7. ¿Ya? Los amigos de Job, ¿verdad?, le hacían ver a Job de que era imposible. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es imposible. ¿Ya? No podemos conocer la infinita mente ya de Dios. No podemos conocer la infinita persona de Dios. Por un lado, tenemos que aceptar de que no podemos, ¿ya? Pero por otro lado, tenemos la posibilidad de conocer en parte
ya en parte algo de Dios. La posibilidad es declarar que se puede conocer a Dios. En Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ya? Por una parte dijimos que es imposible conocer a Dios en su totalidad, pero sí podemos conocer algo de la persona de Dios que nos revela las Escrituras, la palabra del Señor y la propia persona de Cristo. Ambas declaraciones son verdad, aunque ninguna de las dos en un sentido absoluto. Vemos también a este gran personaje llamado Moisés, ¿ya? El gran Moisés en Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 20, haciéndole un pedido a Dios. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Mira lo que quería Moisés. Moisés, el hombre escogido de Dios, el siervo de Dios escogido, el siervo que recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí, ya tenía un deseo. No se conformaba simplemente con hablar con Dios y tener una intimidad tan grande, tan cercana con Dios, sino que le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Quiero ver tu rostro, quiero más de ti. Y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, es imposible de que Moisés pudiese ver a Dios porque no lo soportaría. Es por esta razón que la palabra del Señor nos muestra versículos más adelante que Dios esconde a Moisés en una roca, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lo esconde detrás de una roca. Y lo que ve entonces ahí Moisés pasar es las espaldas de Dios. Es claro y entendemos, ¿verdad? Que eso es una teofanía, ¿verdad? Es una aparición de Dios, ¿ya? Una forma en que antropomorfismo, ¿verdad? En que Dios asume forma de hombre, ¿ya? Lo que vio ahí realmente Moisés fueron las espaldas de Cristo pasando, ¿ya? Cuando él estaba escondido detrás de la roca, ¿ya? Entonces, pero es imposible, ¿verdad? Ver a Dios, ¿ya? Y esa roca también, ¿verdad? Tipifica y representa a Cristo. Nosotros no podemos ir directamente al Padre, a Dios, pero vamos por medio de Jesucristo, ¿ya? Entonces, por una parte tenemos la incomprensibilidad y por otra parte tenemos la posibilidad. La incomprensibilidad es que no podemos, ¿verdad? Realmente conocer a Dios en su totalidad, pero sí podemos conocer en parte, ¿ya? La persona de Dios. Estamos en la página número 1. Las características del conocimiento de Dios, página 1. Se puede caracterizar el conocimiento de Dios de acuerdo a su fuente, su contenido, su progreso y sus propósitos. ¿Cuál es la fuente, verdad, que nos permite conocer a Dios? ¿De dónde? ¿A qué nos acudimos para poder conocer a Dios? ¿Ya? Dios mismo es la fuente. Dios mismo es la fuente de nuestro conocimiento de Él. Ciertamente, toda la verdad del conocimiento de lo que es la religión verdadera tiene que venir de Dios. Uno de los propósitos en la encarnación del Señor fue revelar a Dios, ¿ya? O sea, Dios mismo es la fuente de revelación, ¿ya? Si Dios no se hubiese revelado, no se hubiese querido revelar a nosotros, hubiera sido, ¿verdad?, imposible conocerle, ¿ya? Y Dios se dio a conocer a través de la persona de su Hijo, de la persona de Cristo, ¿ya? En Juan capítulo 1, verso 18 dice la palabra del Señor así, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, ¿ya? A Dios nadie le vio jamás, ¿ya? Nadie le vio jamás, pero el Hijo le ha dado a conocer, por eso el Hijo se encarnó siendo Dios, ¿ya? Vino a este mundo y ha dado a conocer al Padre. Quien ve al Hijo ve al Padre porque los dos son uno, ¿ya? Juan capítulo 14, verso 7 dice, si me conocieseis también a mí, Padre, conoceréis.
y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Ya? O sea, Jesucristo es la imagen misma de Dios. Por lo tanto, quien ve al Hijo ve al Padre. La promesa de la venida del Espíritu después de la ascensión de Cristo incluyó revelación adicional, tocante a Él y al Padre. El Espíritu Santo le abre la Escritura al creyente para que pueda conocer en forma más completa a Dios. ¿Ya? El Espíritu Santo, entonces, la función por la cual vino el Espíritu Santo es para revelarnos al Padre, es para hacernos entender, ¿ya? Entender la Escritura y así poder recibir una revelación mayor acerca de Dios, la cual antes no teníamos porque estábamos en tinieblas, en oscuridad. Entonces, vemos acá que Dios es la fuente de revelación, ¿ya? Ahora su progreso. El conocimiento de Dios y de sus obras fue revelado progresivamente a través de la historia. La prueba más obvia la hallamos al comparar la teología incompleta del judaísmo con la revelación más plena de la teología cristiana. Por ejemplo, a tales doctrinas como la Trinidad, la Cristología, el Espíritu Santo, la resurrección y la escatología, ¿ya? Entonces vemos acá que primeramente la revelación de Dios ha sido progresiva. Primeramente Dios se le revela al pueblo de Israel, a la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, ¿ya? Siempre tenemos que tener en mente eso y tener claridad con respecto a esto, ¿ya? Israel es el pueblo elegido de Dios y Dios no ha cesado de tener un plan con Israel. De hecho, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, estamos encomendados por Dios de orar por Israel, de bendecir a Israel, siempre, ¿ya? Y entender que el plan que Dios tiene con Israel puede estar en este momento en pausa, pero Dios todavía tiene un plan con su pueblo, ¿ya? Y Dios mismo, ¿verdad?, se fue revelando entonces progresivamente, o sea, paso a paso. No es que la revelación vino de un solo golpe, porque el hombre sería incapaz de poder entenderla, ¿ya? Vemos que primero Dios escoge un pueblo, escoge un hombre, Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos, luego se revela a los patriarcas, ya Abraham, Isaac, Jacob, después, ¿verdad? Dios continúa el plan, saca a Israel de Egipto, etc. Entonces hay una revelación progresiva hasta llegar a la persona de Cristo. Ahora, ¿por qué decimos que la teología judaica es incompleta? Es incompleta porque ellos no tienen, ¿verdad? No han creído en la persona de Cristo, como hemos creído nosotros. Ellos todavía esperan al Mashiach o al Mesías, ¿ya? Y al haberse cerrado a la posibilidad de que Jesús fuese el Mesías, ¿verdad? Ellos, de alguna forma, podemos decir que pusieron en pausa ya el plan que Dios tenía con Israel y la revelación, entonces, la teología de ellos viene a ser una teología incompleta. No así con la iglesia hoy, porque la iglesia ha abrazado estas doctrinas de la Trinidad, de la Cristología, del Espíritu Santo, de la resurrección, de la escatología. Entonces, en este momento, ¿verdad? La doctrina ya, o la teología cristiana es más completa que la teología judaizante. Página número 2. Los propósitos. Propósitos por los cuales Dios se revela. Primero, llevar a las personas a poseer la vida eterna. ¿Ya? Este es uno de los propósitos por los cuales Dios se revela al hombre. Juan capítulo 17, versículo 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Ya? O sea, el propósito de Dios es revelarse al hombre y darle vida eterna, ¿ya? Poder darle la posibilidad de no solo vivir una vida eterna junto a Él, cuando el hombre parta de este mundo, de la escena de este mundo, sino también de disfrutar en este mundo, en esta vida, un pedacito, por decirlo así, del cielo, ya de lo que es vivir en el cielo, de lo que es estar continuamente en la presencia del Señor. Otro propósito por el cual Dios se revela al hombre es promover el crecimiento cristiano con conocimiento doctrinal, ¿ya? Y con un estilo de vida perspectivo, ¿ya? Segunda de Pedro capítulo 3, verso 18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, ¿ya? O sea, lo que Dios quiere en nosotros, ¿verdad? Que tengamos un crecimiento integral, ¿ya? Crecer en la gracia es crecer en la espiritualidad,
ya, delante de Dios y de los hombres, pero también en el conocimiento, ya que podamos cada día conocer más a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Estudiando su palabra. Es por esta razón, ¿verdad?, que Dios se revela y Dios nos deja la Biblia, la palabra de Dios, para que podamos crecer en la gracia, pero también en el conocimiento, ¿ya? Tercera razón por la cual Dios se revela al hombre, advertir acerca del juicio venidero, ¿ya? Dios se revela al hombre para que el hombre entienda que un día se va a tener que presentar delante de Dios y va a haber un juicio, ¿ya? Va a haber un juicio, Dios lo va a juzgar, ¿ya? Por todas las cosas buenas o malas que él haya hecho durante su vida. Si abrazó ya la persona de Dios o la rechazó. Un día el hombre va a tener que dar cuenta. Y es por esta razón que Dios se revela entonces para que el día de mañana nadie diga, Dios no me habló, Dios no me dijo, no me predicaron. ¿Ya? Cuarto, generar adoración verdadera a Dios. Romanos capítulo 11, verso 33, vemos cómo el apóstol Pablo explota, ¿verdad?, en alabanza cuando se da cuenta de cuán profundo, cuán sabios son los pensamientos, ya, y la grandeza de nuestro Dios. Oh, profundidad de la riqueza, la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto es lo que pasa con nosotros, ¿verdad? Generamos adoración, nuestro corazón genera adoración, ¿verdad? Admiración, cuando vamos conociendo a Dios y nos vamos dando cuenta de su grandeza, de su poder. Estos son los propósitos por los cuales entonces Dios se revela al hombre, ¿ya? Página número 2, la revelación de Dios. Históricamente, ¿verdad? Las dos vías por las cuales Dios ha iniciado la revelación, ya de sí mismo, se han denominado revelación general y revelación especial. La revelación general comprende todo lo que Dios ha revelado en el mundo que nos rodea, aún al hombre, mientras que la revelación especial incluye los varios medios que Dios usó para comunicar su mensaje en lo que fue codificado en la Biblia. ¿Ya? O sea, Dios se revela por dos vías. Una revelación general, que llamamos revelación general a toda la creación, a todo lo que nosotros observamos, llámese montaña, sol, mar, tierra, animales, etc. Y revelación especial, cuando hablamos de revelación especial, hablamos de experiencias personales con Dios, hablamos de la palabra de Dios, ya es una revelación especial, pero cuando hablamos de revelación general, entonces hablamos de todo lo que nos rodea, todo lo creado. Las características de la revelación general. La revelación general es exactamente eso, general. Es general en su alcance, es decir, ella alcanza a todas las personas. Es general en su geografía, es decir, abarca la tierra entera. ¿Ya? Salmo 19, verso 1 y 2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, aquí el propio salmista reconoce que los cielos cuentan la gloria de Dios. Ya no dejamos de admirarnos cuando miramos hacia los cielos. No dejamos de admirarnos, ¿verdad?, cuando vemos la creación de Dios. Vemos todo lo que Dios ha hecho. El ser humano, aun cuando no haya quien le predique, ¿verdad?, le hable del Señor, la propia creación, todo lo creado, el orden en que las cosas funcionan, ¿ya? Cada día sale el sol, cada día se esconde, sale la luna, hay tiempo de verano, invierno definido. Todo eso nos muestra de que hay un ser superior detrás de todo esto. ¿Ya? Bien. Dice acá, la revelación es general exactamente eso. General en su alcance, es decir, ella alcanza a todas las personas. Mateo capítulo 5, verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Ya? O sea, aquí vemos que entonces esta revelación es general y que la misericordia incluso de Dios es para todos, tanto para buenos como para malos. Dios no hace distinción en cuanto a hacer disfrutar a los seres humanos de los beneficios.
que Él ha establecido, como disfrutar del sol, de la lluvia. Dios hace llover sobre justo e injusto. Hace salir su sol sobre malos y buenos. Y esto es verdad también da testimonio de que Dios existe, de que Dios es real. Dice Hechos capítulo 14, verso 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo, predicando la palabra, ¿ya? Dios no se dejó sin testimonio. Dios no ha dejado de darse a conocer y se ha dado a conocer ya por medio de la revelación general, por medio de la creación, porque dice que es claramente visible que es Dios quien manda la lluvia del cielo y da tiempo, ¿verdad?, fructífero. Y también, ¿verdad?, hace con que la tierra germine y produzca pan y allenando, ¿verdad?, el corazón de los hombres de alegría, al tener providencia, al tener provisión, ¿ya? Entonces, una de las formas en las cuales Dios se revela es a través de la revelación general. Las vías de la revelación general. La revelación general llega al hombre en varias maneras, por medio de la creación, ¿ya? Simplemente afirmada esta línea de argumentación, el argumento cosmológico para la existencia de Dios. Señala que el universo que nos rodea es un efecto, lo cual implica una causa adecuada, ¿ya? Este es el argumento cosmológico, es un término teológico, ¿ya?, que se utiliza para eh, dar a conocer de que Dios se ha manifestado, ¿ya?, por medio de la creación, lo que veníamos ya hablando, ¿ya? Y que todo efecto, ¿verdad?, tiene una causa, ¿ya? Y el hecho de que nosotros vivamos, el hecho de que nosotros existamos, fue porque Dios nos creó, Dios nos formó, ¿ya? Nosotros somos la causa de un efecto llamado Dios. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Un hombre entra en una habitación, sobre la mesa hay un plato de comida. ¿Cuál será probablemente su primera deducción? Pensará que alguien ha puesto el plato allí, porque que el plato no ha podido llegar a la habitación por sus propios medios. Lógicamente, ¿verdad? Alguien colocó el plato en el cuarto, alguien colocó el plato en la mesa. La presencia del plato indica necesariamente otra presencia, quizá no visible, pero no por ello menos cierta. La presencia de la persona que colocó el plato sobre la mesa, efecto, causa. El universo no es producto de la casualidad, ¿ya? O sea, esto es más que claro, no somos efecto de la casualidad, somos el resultado de un Dios que nos creó, de un Dios que nos formó, ¿ya? Y por esta razón que muchas veces viene castigo sobre este mundo, viene castigo sobre esta tierra, porque los hombres niegan la existencia de Dios, siendo que Dios, ¿verdad?, está predicando, siendo que Dios está mostrando su existencia a través de las cosas creadas. Por eso Romanos capítulo 18, verso 18 al 21 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, miren esto, su eterno poder y deidad, ya cuando habla de eterno poder y deidad habla de la divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí en su argumento, en la carta a los romanos? De que Dios claramente se da a conocer por medio de las cosas creadas. Dice desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren lo que dice Pablo acá, no hay excusa. El día de mañana no va a poder decir, es que a mí nadie me habló. Aún los indios del Amazonas, ¿verdad?, no van a poder decir, Dios no me habló, porque Dios le habló a través de la creación, ¿ya? Fíjese usted que hasta los indios, ¿verdad?, que nunca han sido evangelizados, que nunca han tenido contacto con, ¿cuánto se llama?, con la humanidad, adoran, son seres religiosos y adoran el palo, adoran la luna, pero adoran algo, ¿por qué? Porque están conscientes de que hay un ser superior, ¿ya? Otra vía por la cual Dios se revela es la escritura. Dos pasajes clave de la escritura enseñan que la creación es una vía de revelación, ¿ya? La escritura también es una forma en la cual Dios se ha revelado al hombre. Y por último, ¿verdad?, tenemos el hombre. El hombre también es otra vía por la cual Dios se revela, ¿ya? El hombre entra dentro de lo que es la revelación especial, la escritura también, la palabra de Dios, ¿ya?
¿Cómo hacía el hombre, Pastor Alejandro? ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser, ¿verdad? Como dije anteriormente, religioso de nacimiento. El hombre, ¿verdad? Tiene que creer en algo. Aún los ateos que dicen no creer en Dios, creen que Dios existe. Por eso se esfuerzan por demostrar de que no existe. ¿Ya? Todo ser humano es un ser religioso y es un ser moral. Ya todo ser humano es un ser moral. Dios ha colocado dentro de él una ley moral. Como decía un predicador hace tiempo atrás, Dios ha colocado dentro de él los mandamientos, los 10 mandamientos. ¿Ya? Porque todo ser humano sabe que es malo robar, sabe que es malo adulterar, sabe que tiene que respetar al padre, a madre, ¿ya? Sabe que no puede jugar con el nombre de Dios en vano, ¿ya? O que no puede jugar con Dios, como se dice. ¿Mm? Entonces, todo ser humano tiene conciencia de esto, ¿ya? ¿Cómo se puede explicar que el hombre, un ser moral, inteligente y viviente, pudiera existir aparte de un Dios moral, inteligente y viviente? Las varias facetas del hombre y todas ellas juntas exigen alguna explicación en cuanto a su origen y abogan a favor de la existencia de un moral, inteligente y viviente que pudiera haber producido al hombre. ¿Ya? O sea, el propio ser interior, la ley moral que el hombre lleva dentro, muestra que hay un ser superior que es moral también. ¿Ya? Esa misma conciencia de que hay cosas buenas que podemos hacer y hay cosas que son malas, ya nos muestran de que Dios existe. Porque ¿quién le dijo al hombre, verdad, que matar era malo? Eso nosotros no lo aprendemos en la escuela. Lo aprendemos, ¿verdad?, de niño. Y viene con nosotros, ¿ya? ¿Qué nos enseña a nosotros, verdad, de que golpear al padre o a la madre es malo? Eso nosotros nos lo enseñaron en el colegio. Lo aprendemos desde chiquitito. ¿Ya? Está con nosotros, está en nuestro interior, ¿ya? Tenemos una conciencia, ¿verdad?, del bien y del mal. Génesis capítulo 3, verso 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, ¿ya? Adán y Eva cuando fueron creados, ¿ya? Dios le había dicho, ¿verdad?, de que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, que podían comer de cualquier árbol del huerto del Edén, pero menos de ese árbol, ¿ya? Ellos tenían conocimiento de lo que era bueno y malo en ese momento. No lo habían experimentado, tenían un conocimiento, ¿ya? Tenían la teoría. A partir del momento que Java o Eva, ¿ya?, extiende su mano hacia el árbol, dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Por qué? Porque antes de eso yo estaba en un estado de inocencia, rodeado, dicen los rabí, ¿verdad? Rodeado por una shejiná, por la shequiná, ya de gloria, de inocencia, una luz que lo envolvía. Era tanto así, ¿verdad?, que ellos no sentían vergüenza de mirarse desnudos. Pero a partir del momento que pecan, que desobedecen a Dios, ese manto de inocencia, de luz, los deja. Y ellos sienten, ¿verdad?, los efectos del pecado de la desobediencia. ¿Ya? Pero sigue funcionando lo que es la conciencia. A pesar de que el hombre en este momento está en un estado de pecaminosidad, ¿verdad? En estado de pecado, su conciencia y su conocimiento del bien y el mal está activo en todo ser humano. Hasta en el más malo que está dentro de la cárcel, su conciencia está activa. ¿Ya? Sabe que hay ciertas cosas que son buenas y ciertas cosas que son malas. Bien, Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La escritura, ¿verdad?, da por asentado, da por hecho de que Dios existe. Dios no se preocupa, ¿ya?, de, ¿cuánto se llama?, demostrar su existencia. La existencia de Dios se da por hecho, ¿ya? Se da por hecho. Fíjese usted que acá no comienza la escritura diciendo, bueno, yo en el pasado era Dios y tuve un tiempo solo, pero luego decidí crear el hombre. No. La palabra comienza, ¿verdad?, diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Dios existe, ¿ya? Quien cree en Él cree y quien no cree, no cree, es problema de Él, ¿ya? Ahora, lógicamente, existen algunas corrientes erróneas que no creen o que creen en Dios, ¿ya? Pero tienen, como dije al comienzo de este estudio, una posición, una opinión, ¿ya? No se,
no se dejan llevar, ¿verdad?, por la doctrina, por la revelación de la palabra. Y estas creencias erróneas, ¿verdad?, son, por ejemplo, el agnosticismo, los gnósticos, ¿ya? De un vocablo griego que significa desconocido o imposible, ¿ya? Los gnósticos creen, es una, es una línea filosófica que viene desde los tiempos del apóstol Pablo. Los gnósticos no son nada nuevo, ¿ya? Es una línea que viene de los tiempos de Pablo, que decían, ¿verdad?, que era imposible conocer a Dios, que Dios era un ser lejano y que solo era posible conocerlo ya y alcanzar un grado de conocimiento de Dios a través de una sabiduría especial, ya que solamente los gnósticos conocían. ¿Ya? Pero sabemos por la palabra que esto no es verdad, que Dios sí se quiere revelar al hombre y que Dios no es un ser lejano, ¿ya? Y que necesitamos una sabiduría muy especial para conocerlo. Que Dios sí quiere darse a conocer al hombre y sí quiere tener comunión con nosotros y cercanía. Después tenemos el politeísmo. Este vocablo significa adoración a muchos dioses. Por ejemplo, los egipcios eran politeístas, adoraban a muchos dioses, ¿ya? Adoraban al dios Nilo, al dios Ra, al dios Sol, etc. Hoy en día vemos países como la India que adoran millones de dioses. El politeísmo fue característica de la religión antigua y se practica todavía en muchos países paganos. Se basa en la idea de que el universo es gobernado no por una fuerza, sino por varias fuerzas. Ya por eso que, como dice el apóstol Pablo en Romanos, la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué? Porque los hombres, ¿verdad?, prefieren creer la mentira, creer, ¿verdad?, caer en el paganismo, la adoración de muchos dioses, antes que adorar al Dios único y verdadero. ¿Ya? Lo que dice en Romanos capítulo 1, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. ¿Ya? Lo que hacen hoy en día los países, ¿verdad? Muchos países, como la India, yo decía anteriormente, le rinden culto a las criaturas antes que al Dios verdadero. Le rinden culto a la vaca, al ratón, a la rata, etcétera. ¿Ya? Después tenemos el panteísmo. El panteísmo, palabra formada de dos vocablos griegos que significan todo es Dios. Es un sistema religioso en los que creen que todo es Dios. ¿Ya? La casa es Dios, el árbol es Dios, la tierra es Dios. Hoy está muy de moda, ¿verdad?, lo que es la Pachamama. ¿Ya? El culto a la naturaleza. Pero todo lo que nosotros observamos acá, ¿verdad?, no es que sea Dios, no. Si bien es cierto, Dios está presente en todo lugar porque Él es espíritu. ¿Ya? Pero no podemos decir que un árbol es Dios. Un árbol, ¿verdad?, es una creación de Dios. La tierra es creación de Dios, pero no es Dios. Y es sustentada por Dios. ¿Ya? Por lo tanto, cuando veamos a alguien decir, ¿verdad?, no, aquí todo Dios. La banca es Dios, la silla es Dios, no, eso es panteísmo. Después tenemos la teoría de la evolución, no probada por Darwin, que dice que el hombre desciende del mono. ¿Ya? Charles Darwin, ¿verdad?, crea la teoría del eslabón perdido, entonces, y dice, ¿verdad?, y enseña él de que el hombre, ¿verdad?, es producto de la evolución, que evolucionamos a través de miles de años, que venimos, ¿verdad?, de una célula que primero se creó en el mar, luego este se formó en pez, luego el pez se transformó, qué sé yo, en un cocodrilo y fue evolucionando hasta llegar al hombre. Y que el hombre viene, ¿verdad?, del mono. Cometen, ¿verdad?, este pecado, esta ofensa contra el mono. ¿Ya? Yo creo, ¿verdad?, y me es más fácil creer lo que dice Génesis capítulo 1, verso 27, que Dios creó y formó al hombre del polvo de la tierra y luego sopló aliento de vida en sus narices, ¿ya? Antes que creer que venimos de un animal. Después tenemos el deísmo. El deísmo admite que hay un Dios personal que creó al mundo, pero insiste en que después de la creación lo dejó para que se gobernara por las leyes naturales. ¿Ya? Esta es la teoría de que Dios, ¿verdad?, es como aquel relojero que agarró un reloj, le dio cuerda y luego lo dejó funcionando solo. Se alejó. Eso es lo que dice el deísmo, en el fondo. Dios vino, creó el mundo, lo dejó con cuerda y luego se fue. ¿Ya? No, no es así. Sabemos que Dios es quien sustenta todas las cosas. Sabemos que Dios, ¿verdad?, es quien, como dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, verso 28, en Él vivimos y en Él nos movemos. ¿Ya? Cuando le predicaba a los atenienses allá en el Areópago,
él le decía, ¿verdad? Y que Dios es un Dios que cuida, que vela por su creación, no la ha abandonado. Y por último tenemos el fatalismo, concepto que el universo solamente apareció. ¿Ya? Ahí entra lo que es la teoría del Big Bang, de la explosión que se produjo, ¿verdad? En el universo, y a partir de esa explosión entonces se formó la Tierra, se formaron los seres vivos y el hombre, ¿ya? Pero esto es más difícil de creer que incluso que la evolución, porque cuántas bombas han sido lanzadas, cuántas explosiones ha habido en la Tierra y no han producido nada. Lo único que han producido es destrucción, ¿ya? Así que es imposible creer eh, en la teoría del Big Bang, ¿verdad? O la teoría de Darwin. Pero estas son creencias erróneas que incluso hoy en día, si usted habla con las personas, ellas creen, porque se cumple la escritura, ¿verdad? Que dice que al hombre le es más fácil creer en la mentira que en la verdad de Dios. Tenemos la revelación especial. La revelación especial es como Dios ha escogido revelarse a través de medios milagrosos. La revelación especial incluye la apariencia física de Dios, antropomorfismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es esto? Es cuando Dios asume la forma humana, ¿ya? Dios asume la forma humana para revelarse al hombre, a veces por medio de ángeles, ¿ya? Eso es antropomorfismo, Dios asumiendo la forma humana. Vamos a buscar acá un texto para mostrarle. Vamos a buscar un texto bíblico acá para mostrarle. A ver si encontramos acá. Vamos a buscar algún texto bíblico, a ver. Cuando Abraham, ¿verdad? Cuando Sodoma iba a ser destruida, ¿ya? La palabra del Señor dice que Jehová se le apareció a Abraham. ¿Ya? Abraham estaba fuera de su tienda al, al mediodía, tiene que haber sido, ¿verdad? En el calor del día. Y aparecen estos seres, ¿verdad? Y entre ellos aparece Jehová Dios, ¿ya? Eso es un antropomorfismo. Dios asumiendo la forma de, de un hombre o de un ángel, ¿ya? Para poder revelar sus planes a su siervo. ¿Ya? Vamos a ver acá, a ver si encuentro un texto bíblico. Eh, Vamos a ver si encuentro ese texto para poder compartirlo con ustedes. Esto estaría en Génesis capítulo, si no me equivoco, 18. A ver, voy a buscar capítulo 18. Vamos a buscar para poder compartirlo. Eh, Dice acá Génesis capítulo 18, verso 1 en adelante, dice, el Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamré, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, como a mediodía, ¿ya? Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. ¿Ya? Estos 3 seres, ¿verdad? Eran Maleach o Melahim, ¿ya? En hebreo que son seres espirituales, son ángeles. Al verlo se levantó rápidamente a recibirlo, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo, mi señor, por favor, le suplico que no se vaya enseguida. Miren que Abraham, estos seres no se dieron a conocer como ángeles a Abraham, pero inmediatamente a Abraham, ¿verdad?, reconoció que había algo especial en ellos, que ellos eran diferentes. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol, ya que han pasado por donde vive este servidor suyo. Les voy a traer algo a comer para que repongan su fuerza antes de seguir su camino. Bueno, está bien, contestaron ellos. Miren que estos seres, ¿verdad?, pueden también manifestarse como hombre y a la vez también comer y compartir con la persona. ¿Ya? Vamos a ver más adelante otro versículo. Vamos a ver más adelante. Mire, Abraham pide a Dios por Sodoma. Verso 16 dice, del mismo capítulo que leíamos. Después los visitantes se pusieron de pie y empezaron a caminar hacia la ciudad de Sodoma, porque iban a destruir, ¿verdad?, Sodoma y Gomorra. Abraham lo acompañó para despedirse de ellos. Entonces el Señor pensó
debo decirle a Abraham lo que voy a hacer. Aquí es Dios hablando. Aquí es Adonai hablando. Elohim. Ya que él va a ser el padre de una nación grande y fuerte, le he prometido bendecir por medio de él a todas las naciones del mundo. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mi enseñanza y hagan todo lo que es bueno y correcto, para que yo cumpla todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo la gente de Sodoma y empieza a revelarle lo que va a ser, ¿verdad?, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esto se llama antropomorfismo. Dios asumiendo la forma física, ¿ya? Esto se llama revelación especial, ¿ya? Le podemos llamar también revelación especial a los sueños, a las visiones, la palabra de Dios, que es la revelación escrita. Esto es revelación especial. Lo anterior, ¿verdad?, es revelación general, por medio de la cual Dios se revela al hombre. Tenemos acá el ejemplo en Éxodo capítulo 3 también, ¿verdad?, de Moisés, cuando Dios se le aparece a través de una zarza a Moisés. Esto es una revelación, ¿verdad?, especial. Bien, amados alumnos, que el Señor les bendiga grandemente. Quedamos hasta aquí entonces con el estudio de ontología Dios, ¿no?, nuestra primera clase. Lean el material, analicen los textos bíblicos y la próxima clase entonces estaremos ahí compartiendo más acerca